Hola a todos, mi nombre es Sergio Daza y mm, voy a exponer mi proyecto denominado Diseño y Construcción de un prototipo de atril pasapáginas automático para partituras por medio de visión artificial. Entonces, primero voy a dar una breve introducción acerca de qué es un atril primero que todo. Muchos de ustedes estarán familiarizados con ellos o alguna vez los habrán visto. Hay dos tipos de atriles, uno que es de pie y otro de superficie. El de superficie en el ámbito musical se utiliza mucho para poner sobre el piano, para que el intérprete pueda tenerlo más ahí a la mano. Y el modelo de pie lo utilizan ya la mayoría de los intérpretes de instrumentos. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver a la izquierda el cuarteto de Jerusalén. Todos ellos, cada uno tiene su propio atril, por lo que cada uno tiene que cambiar de página autónomamente. Para los pianistas, ahí en la imagen de la derecha podemos ver que ellos tienen un asistente que les cambia la página. Por supuesto, este asistente también tiene que tener conocimiento musical para saber en qué momento debe hacer el cambio de página. Entonces, los músicos durante la interpretación tienen que hacer lectura de partituras, y no solo lectura, sino pues también interpretación, aprender a entender los símbolos y saber transmitirlos a la utilización del instrumento, ¿no? Ya la parte técnica. Deben tener sus dos manos ocupadas. De hecho, todos los instrumentos, para tocar todos los instrumentos se necesitan ambas manos. Pedales cuando aplica, sobre todo en los órganos de tubos y en los pianos, utilizan todo el tiempo los pedales. Y también muy importante, deben llevar el compás y el ritmo. Ellos ya en un performance o en una presentación pues tienen el compás en su cabeza cuando son solistas o cuando son grupos pequeños que no manejan director. Cuando es una orquesta grande que maneja un director, pues él es el que les dirige el compás y el ritmo. En los ensayos ellos suelen utilizar un dispositivo que se llama metrónomo, que es el que vemos ahí en la imagen, que es el que les marca el tempo. Entonces surge una pregunta: ¿puede presentar un problema cambiar de página manualmente mientras se interpreta un instrumento? Pues sí, ah, se han presentado problemas. Aquí, como vemos en ese corto video, el asistente pasa páginas de un grupo de pianistas, pues al intentar pasar la hoja se enreda y se le caen las partituras, y claro, eso en una presentación en vivo se nota bastante, los cortes en el sonido y demás. O aquí tenemos otro ejemplo, ya es el mismo intérprete el que intenta cambiar la página y bueno, ocurre lo que ahí podemos ver. Entonces esos son problemas que se pueden presentar todo el tiempo y en los que están bastante expuestos los intérpretes o los músicos. Y voy a resaltar también en este punto que este proyecto va dirigido más a los intérpretes de instrumentos de música clásica. No voy a hablar de músicos como un Juanes o demás que pues en sus performances no utilizan normalmente partituras. Entonces primero se hizo un análisis a nivel local, se realizó una encuesta a un grupo pequeño. Se esperaba que fuera mucho más grande, claro, pero bueno, se pasaron las encuestas a diferentes orquestas a nivel local, la ciudad, y a nivel nacional, y pues muy poca gente tristemente la respondió. Muchas de esas encuestas fueron realizadas también a músicos conocidos de voz a voz, de orquestas pequeñas de aquí de la ciudad. Entonces, la muestra se lograron 40 personas y bueno, a partir de su experiencia como músico ha presentado problemas con la utilización del atril durante la interpretación. Aquí en este balance podemos ver ampliamente un sí. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta la muestra, la cantidad de personas que tomaron la encuesta. Y bueno, más adelante, las personas que dijeron, de esas 69 personas, se tomaron las respuestas que ellos por lo general dieron, que
problemas? Esa fue la siguiente pregunta. ¿Qué problemas tuvieron con la utilización del atril? Estos solo son dos preguntas que se exponen en esta diapositiva, pero en la encuesta se hicieron 16 preguntas. Entonces, caída de las partituras, otros decían que tenían que parar, dejar de tocar el instrumento, soltar sus manos para pasar la hoja. Se desordenaban las partituras, claro, ellos al hacer el cambio pues lo hacían muy rápido y se solían desordenar las partituras, y a su vez el atril generaba poca estabilidad por lo mismo. Entonces, con este pequeño análisis que se muestra en esta diapositiva, pues podíamos empezar con una conclusión. La conclusión inicial, ¿cuál era? Que el intérprete tendría que evitar pasar las páginas con sus manos. Entonces, de ahí empezamos a idear un atril automático, no desde el principio como una idea meramente propia, porque pues a través del tiempo ya se habían estudiado de estos temas y ya hay un análisis anterior de atriles automáticos. Entonces, en la figura 3 que vemos ahí, vemos algunos atriles completamente automáticos. ¿Qué quiere decir completamente automáticos? Que hacen los dos pasos para el cambio de la página, tanto separar la hoja como pasarla al otro lado. Entonces, los tres de arriba, A, B, C, son bastante robustos. Bueno, en general estos 6 son más costosos, pero la particularidad de los tres de arriba es que se utilizan más que todo en aplicaciones de tecnología inclusiva. Es decir, personas que no tienen la capacidad de dar vuelta a una página por alguna discapacidad física, entonces para ellos son más aplicados estos atriles, que son bastante robustos, bastante precisos en el cambio de la página. Los tres de abajo son más enfocados a un uso general, también se han utilizado en ámbito musical, y son un poco más rápidos, pero lo que tienen en general todos esos atriles es que son bastante costosos. Eso por un lado, el precio es bastante elevado. Y los tres de arriba, el otro problema que tienen, pues a pesar de que son bastante precisos, pues por lo mismo son bastante lentos. El cambio de página puede llegar hasta los 10 segundos desde que se hace la activación del sistema, porque pues ellos utilizan no solo la separación de la hoja y el cambio, sino también cuando uno abre un libro y lo pone en una superficie, pues él tiende a cerrarse. Entonces esos atriles traen unos soportes que no van a dejar que pues eso ocurra. Entonces, la activación del sistema. ¿Cómo se activan esos atriles automáticos que vimos antes? Por lo general se activan con un switch de pedal. La gran mayoría son así. Aquí, y no es desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Esa imagen que se ve ahí es de una patente de Henry Aldrich de 1907, en la que en la parte inferior podemos ver el mecanismo del pedal. Ese atril también tenía mecanismo de separación y mecanismo de cambio de página. Y otro muy extraño, pero también se encuentra en el mercado, es el switch de mordida. Entonces, esa piecita roja que se alcanza a ver va inserta en la boca del intérprete. Esta lo utilizan más que todos los pianistas que manejan pedales, y los intérpretes de órganos de tubos que también utilizan pedales, porque si utilizan de pronto un switch de pedal pueden generar alguna confusión y no es lo ideal. Ahí vemos la imagen del músico que tiene ese switch de mordida mientras interpreta su instrumento. Ahí en la imagen también podemos ver un pasapáginas digital. En este proyecto nos enfocamos en un pasapáginas de libros o de partituras físicas. Entonces, estaba pensando, esas dos soluciones tienen que tener con el contacto físico con el músico, ¿no? Si el pianista no puede utilizar el pedal, y tal vez es un poco engorroso tener un dispositivo inserto en la boca y estar mordiendo cada vez que vaya a pasar la página,
pues tenía que haber una forma diferente para cambiar la página. Entonces aquí entra la visión artificial y se sugiere utilizar gestos faciales como activador del sistema. Entonces aquí vemos una imagen de gestos faciales de una misma persona. Esto es un poco una introducción de cómo va a ser esa activación del sistema. Entonces tenemos varios gestos faciales de una persona a los que se les aplica un detector de puntos faciales. Es un algoritmo de librería, mejor de libre, utilización libre, en el que de forma casi precisa se pueden detectar varios puntos faciales. Una imagen en la que no tomó el rostro como tal, entonces no le aplicó, bueno, este filtro para encontrar los puntos faciales y por lo tanto pues no fueron marcados allí, pero sin embargo es bastante robusto porque como vemos las otras imágenes de los rostros pues no son completas y sin embargo puede marcar los puntos faciales. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Nosotros podemos utilizar un gesto facial para activar el sistema. ¿Qué gesto puede ser? Bueno, sería extraño abrir la boca o, no sé, hacer alguna cara extraña como activador del sistema. Entonces, se toma un gesto facial muy sencillo, como es el guiño del ojo. Bueno, hago aquí un paréntesis. Para hacer este algoritmo se utilizaron librerías de OpenCV, librerías de lib, que es la propia para encontrar las marcas faciales, y todo esto el programa para hacer esto se hizo en Python. Entonces, aquí vemos a la izquierda el guiño del ojo y podemos ver las marcas faciales en la salida, allí a la derecha. Entonces podemos ver que los puntos alrededor del ojo que está cerrado están un poco más juntos que los puntos que están alrededor del ojo que está completamente abierto. Entonces de ahí podemos partir para poder determinar cuándo está guiñando el ojo. Entonces aquí tenemos un acercamiento de la imagen anterior en la que se marcan los puntos alrededor del ojo, están numerados, y para poder encontrar para estimar la apertura del ojo se utiliza una ecuación que se llama la ecuación Eye Aspect Ratio o relación de aspecto. Entonces esa ecuación es sencilla, es para determinar un índice de apertura o cierre del ojo. Claro está que esa medida no se da en centímetros porque pues los cálculos se hacen en píxeles. Entonces aquí tenemos algo así como la tabla de verdad del sistema. Guiño intencional. ¿Por qué dice guiño intencional? Porque, bueno, se pueden preguntar, no sé, ¿y si parpadeo no lo toma como un guiño y no cambiaría erróneamente la página? Pues bueno, aquí hay que jugar con dos factores importantes, que es el tiempo medido en fotogramas por segundo. Quiere decir que el ojo debe estar cerrado durante cierto tiempo de fotogramas por segundo para poderse tomar como un guiño intencional. Un parpadeo va a estar una menor cantidad de fotogramas por segundo que si se hace un guiño pues claramente intencional. Entonces aquí tenemos el 1, nos va a decir que cumple con un tiempo mayor al estimado de fotogramas por segundo para que cuente como un guiño intencional. Ahora lo segundo es la relación de aspecto que se calculó antes. Entonces, para que lo tome como el ojo completamente cerrado, tiene que estar por debajo de un límite de apertura del ojo. Entonces, si está por debajo de ese límite, se cuenta como un 1, como que el ojo está cerrado. Entonces, solo en ese caso, cuando tenemos ese tiempo superior de fotogramas por segundo y esa medida de relación de aspecto inferior, pues ya sabemos que es un guiño intencional. El otro caso es el del parpadeo. Entonces, la apertura del ojo está en 1, quiere decir está cerrado el ojo, pero el tiempo en fotogramas por segundo es menor al que se tiene, como umbral. Por lo tanto, eso se cuenta como un parpadeo
y la salida del sistema va a ser 0. No se cuenta como un guiño intencional que active el sistema. Ahora en el mecanismo, ahí tenemos la figura en 3D en blanco y negro, algunas partes principales como son las guías lineales del carro. Ese es el que mueve el pivot de cambio de la página. Se mueve pues con el motor de cambio de página, es un motor paso a paso para que tenga mejor control del cambio. Tiene el motor de separación de la página, carro de ajuste del ancho del libro, porque pues van a haber varios tamaños de libro, caja de electrónica de procesamiento y una cámara que es la que va a estar enfocada en el rostro del intérprete todo el tiempo para detectar pues los guiños, ¿no? Los gestos faciales. Y a la derecha vemos el atril completamente armado. Estas son algunas fotografías más del atril. Ahí podemos ver, perdón, algunas partes como son el encendido. Aquí está todo lo que es la electrónica, la tarjeta de procesamiento de las señales, que es un computador pequeño pero robusto. Aquí tenemos la cámara y los mecanismos. Bueno, ahí no se alcanza a ver el otro, pero se alcanza a ver el de separación de la página. Esta es la tarjeta de control. Entonces la base es, por decir, es una placa, un microcomputador, por decirlo así. Tiene sus puertos, bueno, USB, HDMI y demás. Y esta tarjeta se seleccionó principalmente porque tiene Arduino integrado. Esto azul no es Arduino, esto es una Shield, que se fabricó, se diseñó para este proyecto en específico. Tiene su módulo de sensor de corriente, el control del paso a paso y otras demás entradas y salidas. Y aquí tenemos la fuente. Aquí vemos un video del funcionamiento. Eso es todo y espero les haya gustado. Gracias.